¿Es posible una Superliga sin la UEFA? ¿Fichar o no fichar en invierno por el Real Madrid? Vamos a comentar estas preguntas en el siguiente Preguntas y Respuestas. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues aquí tenemos un nuevo Preguntas y Respuestas. Y de nuevo, pues os voy a comentar esa maravillosa oferta que presenta NordVPN, ¿no? Os dejo en la descripción y en el primer comentario fijado esa oferta de 2 años de NordVPN con 4 meses adicionales, ¿no? Si pincháis en el enlace que yo os ofrezco, para poder teletransportaros, ¿no? Para poder hacer esa magia de estar en el internet, ¿no? De cada país, como si estuviésemos donde sea y viendo los contenidos propios de cada país. Y todo con la mayor de las seguridades, ¿no? Con pues una seguridad total. NordVPN, la verdad es que es una empresa líder en las VPNs y os la recomiendo enormemente. Así que la tenéis ahí en la descripción, la tenéis en el enlace fijado y, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de la Superliga en esta ocasión. Pues quién sabe si de cara a una futura Superliga puede ser muy interesante poder vivirla, ¿no? desde cada uno de los países. Así que NordVPN, ahí lo tenéis. Y sin más dilación, bueno, pues como siempre, agradeceros vuestra presencia aquí en este Preguntas y Respuestas, que va a ser previo ya a la vuelta de la competición, bendita vuelta de la competición, como hemos echado de menos, ¿no? El fútbol, ¿no? Y desgraciadamente, qué mal parados, ¿no? Hemos salido de este parón de selecciones con las lesiones de Camavinga y de Vinicius, pero bueno, con ganas de ver al Madrid como siempre. Y voy a pasar a comentar las preguntas que me habéis dejado, las que he seleccionado. Si ya la plantilla es corta, ¿no? ¿Por qué el Real Madrid no se plantea fichar en invierno? Y, por ejemplo, el Barça, que está peor económicamente, sí se plantea sustituir a Gavi. Fichar en invierno es algo que no le gusta hacer al Real Madrid, eso ya lo sabemos, ¿no? No hace falta que yo lo explique, que yo lo diga. Es algo habitual porque no se dan ninguna de las 3 circunstancias que al Madrid le invitan a fichar normalmente. No se suelen encontrar jugadores muy jóvenes de un gran futuro, ¿no? Y que se puedan incorporar ya, ¿no? Cuando se ha hecho algún fichaje de este tipo en invierno ha sido con vistas al futuro, ¿no? Como el de Reinier, como los de Rodrigo, como los de Vinicius, ¿no? Tampoco hay jugadores que acaben contrato como tal. En enero no se acaba contrato, se acaba en junio. Y tampoco están disponibles las estrellas mundiales a las que sí que le gusta aspirar al Real Madrid, porque en enero normalmente pues no están a la venta, ¿no? Entonces, no se dan esas circunstancias. Aún así, creo que toda buena estrategia debe contemplar de vez en cuando que se puedan hacer excepciones, ¿no? Que se puedan encontrar remiendos, porque la estrategia llevada al extremo no te está protegiendo de una lesión de Vinicius, que es bastante grave, de una lesión de Camavinga también bastante grave, de Tchouaméni, en definitiva, ¿no? De la falta de componentes en ataque. Es una plantilla algo escuálida en cuanto a número de atacantes ya desde el inicio de la temporada, y ahora mismo tienes a Vinicius lesionado, tienes a Bellingham tocado, que ya veremos si puede jugar, ¿no? Este fin de semana, espero que sí. Y te has quedado muy justo, porque tampoco está Arda Güler, ¿no? Que de hecho no ha podido debutar. Creo que en esas circunstancias hay a veces que, bueno, por lo menos hay que tener un ojo en el mercado y ver si puede haber alguna solución, aunque sea de una cesión, ¿no? De cara a junio, o hasta junio, quiero decir, que no sea excesivamente cara, ¿no? Se me ocurren pues equipos que hayan fracasado, por ejemplo, en la Champions, que queden eliminados y a lo mejor puedan estar interesados, ¿no? Bueno, ahorrarse la mitad del salario de un jugador y ahorrarse la amortización de ese año. Se me ocurren ese tipo de ejemplos, ¿no? Que podrían funcionar. Pero bueno, evidentemente no es fácil encontrar ese tipo de jugador. No vale que sea un jugador simplemente bueno, porque un jugador simplemente bueno en el Madrid suele ser peor, ¿no? Y entiendo que el Madrid pues tenga la tentación de mirar abajo a la cantera, Nico Paz, Gonzalo, Mario Martín, como comentamos el otro día, y tratar de que ellos puedan sumar minutos de calidad, pero para eso hay que ser coherente también, ¿no? Con esa estrategia. Y si realmente no vas a fichar y vas a tirar de ellos, pues tira de verdad, dales minutos, ¿no? Ponles a prueba realmente, ¿no? Porque si no, realmente el desastre está garantizado, ¿no? No podemos tirar durante 2 meses y medio con los mismos 11 jugadores porque pueden reventar, ¿no? Así que yo sería favorable a tratar de buscar alguna solución en invierno que no fuese demasiado cara, pero no soy excesivamente optimista con esa idea, ¿no? Después comentaré otra pregunta al respecto.
Disculpa mi ignorancia, ¿quién paga la amortización? ¿A qué organismo? A ver, no hay problema. No hay ignorancia, sino que hay cosas todavía pendientes de saber. Y cada uno tenemos ignorancia en diferentes temas en ese aspecto, o temas que tenemos pendientes de conocer. Y muchas veces el no conocer temas te permite recibirlos sin ningún tipo de prejuicio. Así que te agradezco la pregunta. A ver, la amortización realmente no se paga a un organismo, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Creo que me repito a veces, pero se entenderá bien, ¿no? Si yo ficho a un jugador por 100 millones de euros y le doy un contrato de 5 años, la amortización va a ser 20 millones cada año, ¿vale? Voy a distribuir ese precio y me voy a imputar un gasto cada año de 20 millones. Pero no quiere decir que cada año pague 20 millones. Yo lo que tengo es que pagarle 100 millones de euros al club al que le compré al jugador. Y se lo puedo pagar de golpe o se lo puedo pagar a plazos, ¿no? Como vamos, según el acuerdo, ¿no? Al que sigue con ese club. Pero la amortización es el gasto que yo me atribuyo cada año en mis cuentas anuales. ¿Y esto por qué es así? Porque no hablaría o no daría una imagen fiel, ¿no? De la contabilidad, ¿no? O de las cuentas de un club que yo ficha a un jugador como Bellingham, por ejemplo, de 100 millones de euros y yo me dé el gasto entero ese año. Porque es un jugador que va a generar rendimiento a lo largo de todos los años de su contrato. Por lo tanto, no tendría mucho sentido, ¿no?, imputarle todo el gasto de golpe cuando realmente su permanencia en el club en principio va a ser la de su contrato, ¿no? Entonces es por eso, ¿no? Por lo que representa mejor la imagen fiel de una empresa que en este tipo de inversiones, en activos, ¿no? Y los jugadores son activos a estos efectos, se distribuya su imputación como gasto durante los años de contrato. Espero que te haya quedado más o menos claro. Decías que Florentino estaba decidido a empezar la Superliga. Yo siempre he creído que es necesario acordarlo con la UEFA, no vaya a ser que nos quiten las 14 Copas de Europa o que haya una especie de reseteo. A ver, es una gran pregunta, ¿no? ¿Es necesario para la Superliga llegar a un acuerdo con la UEFA? Pues sería deseable. Sería deseable que no hubiese una Champions y al mismo tiempo una Superliga, sino que hubiese solo una competición. Sería deseable que la UEFA y la Superliga se pudiesen entender, pero algo que es deseable no siempre es posible, ¿no? No siempre es posible. Y lo que sí que creo es que si la sentencia es favorable por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia que vamos a conocer el 21 de diciembre, sí que veo a Florentino muy decidido a empezar esa Superliga, ¿no? Y a lo mejor será sin los equipos de la Premier, a lo mejor no se incorporarán todos los grandes desde el inicio, pero sí que lo veo muy decidido. ¿Por qué? Porque Florentino considera que si no hay Superliga, no hay fútbol a futuro, ¿no? Tal y como lo conocemos. El fútbol se acaba, tal y como lo conocemos, como le suele gustar decir a Florentino, ¿no? Y creo que esto es importante. Creo que cuando tienes que elegir entre algo doloroso o la muerte, normalmente te quedas con algo doloroso, ¿no? Y claro, es posible esto de la Superliga de acuerdo con la UEFA, pues es difícil, tal y como está concebida la UEFA, porque la UEFA es un monopolio. La UEFA ha tenido un trozo muy importante del pastel durante muchos años y la Superliga no va a admitir que la UEFA siga teniendo ese trozo del pastel. Digamos que ese acuerdo es muy difícil ya no solo por las personas que gobiernan la UEFA, sino por sus intereses, ¿no? Los intereses de cada parte. La Superliga no quiere que la gobernanza siga recayendo sobre la UEFA. Entonces, ¿qué papel podría tener la UEFA dentro de una Superliga? Pues sería un papel bastante limitado, entiendo, ¿no? Y esto es lo que parece difícil de conciliar. Así que bueno, de momento no lo veo muy posible, aunque sí que sería deseable, desde luego, ¿no? Que se pudiesen llegar a entender. Y, oye, ocurrió con la Euroliga, ¿no? Que vimos que hubo un primer año donde seguía habiendo la vieja Copa Europa y la Euroliga, y finalmente se impuso la Euroliga. Pues ojalá en este caso pueda ocurrir algo parecido, ¿no? Sería lo más deseable. En todo caso, Florentino aseguró que las 14 Copas de Europa del Real Madrid serían equivalentes a 14 Superligas y que esa cuenta no se pierde. El Madrid no renuncia a su historia, por supuesto, ¿no? Se habla de Mbappé 2024, se habla de que se abre la ventana por Haaland en 2025. Ramón, ¿es realista pensar que en el 25-26 puedan convivir Vinicius, Rodrigo, Endrick, Mbappé y Haaland? Gracias. No es realista. No es para nada realista. Estás diciendo esos 5 jugadores, Vinicius, Rodrigo, Endrick, Haaland y Mbappé. Habría que añadir a Arda Güler, que bueno, que es un fichaje de futuro. No lo veo realista. No creo que se dé, ¿no?, esa circunstancia, la verdad.
El hecho de que puedan convivir en un solo equipo Haaland y Mbappé es algo que yo me cuesta ver, me cuesta de partida ver, ¿no? Son dos jugadores estado, ¿no? No son simplemente dos galácticos, dos estrellas, sino que son dos jugadores estado. Y me parece que es muy difícil esa convivencia a todos los niveles, ¿no? Por supuesto a nivel económico, pero a nivel de egos también sería bastante complicado, ¿no? Y desde luego, claro, si tú haces el milagro de fichar a Haaland y Mbappé, pues seguramente Rodrigo es el primero en tocar tu puerta y decirte, oye, creo que tengo que buscarme otra cosa porque aquí está complicado jugar, ¿no? Entonces, no lo veo realista, la verdad. Creo que no se va a dar y que el Madrid de momento va a apostar por sus jóvenes y sí que creo que uno de los dos, Haaland o Mbappé, en algún momento pueden llegar. Mbappé tiene la última oportunidad este año, Haaland va a tener, ¿no? A partir, yo creo que del 25 más oportunidades y uno de los dos sí que pueden llegar. Los dos no lo veo, la verdad. ¿Verías factible una cesión de Sancho en el mercado de invierno para cubrir un poco el ataque? No lo veo demasiado factible, la verdad. No lo veo demasiado factible porque ¿qué te cobraría el Manchester United por esa cesión? Pues seguramente la mitad del salario de Sancho, que la mitad del salario de Sancho podría ser fácilmente 8 o 9 millones de euros, y seguramente la amortización que quede pendiente de ese año de Sancho, pues que podría ser otros 10 millones más o menos, ¿no? Entonces podría ser una operación cercana a los 18 o 20 millones de euros. Y es meterte una buena leche, ¿eh? Es meterte una buena leche porque eso sí que es gasto de esa temporada, eso sí que puedes nivelar el presupuesto del Real Madrid y lo estarías haciendo por un jugador que no tienes ninguna garantía de que te vaya a cambiar la realidad del equipo, ¿no? Porque, seamos justos, Sancho ahora mismo es un jugador dudoso, absolutamente dudoso, porque realmente está de capa caída, ¿no? En los últimos 2 años. Entonces, si fuese por un jugador que te da garantías de rendimiento, pues a lo mejor el Madrid se metía en esa película por tener menos posibilidades de tirar la temporada, ¿no? Durante estos 2 meses, ¿no? Pero teniendo en cuenta que ya el fichaje de invierno llegaría en enero, que Sancho no es una garantía, que sería un importe muy grande y que realmente no estás construyendo a futuro, con eso yo no lo veo lo de Sancho. Podría haber un jugador mucho más barato, que no tuviese tanta amortización, ¿no? Y por lo tanto el club, digamos, de origen no te la quisiese cobrar, que tuviese un salario más bajo, pero ahí pues nos meteríamos en lo que he comentado antes, ¿no? En el tema del rendimiento. ¿Qué jugador barato te da garantía de rendimiento? Pues seguramente estará buscando Juni Calafat, ¿no? Opciones por si Florentino Pérez le pide, ¿no? Le pide nombres. Pero no es fácil ese trabajo, la verdad. No es para nada fácil. Ramón, ya que van a descender al City, ¿no crees que el Madrid debería ir a por Haaland en lugar de por Mbappé? Bueno, le llamas Anelka, pero se entiende perfectamente. A ver, si llega ese descenso del City no va a ser inminente, no va a ser inmediato, ¿no? Hablan de 2 años seguramente para que tuviese lugar y en ese momento es posible que, bueno, pues que la realidad de Haaland sea mucho más proclive a salir, ¿no? Por supuesto no veo a Haaland compitiendo en la Premiership ni a muchos de los jugadores del City, pero no creo que sea inminente ese descenso, ni siquiera sé si se va a producir el descenso, me parece que es una de las opciones que se contemplan, pero hay otras que tienen que ver con restarle puntos, ¿no? Que a lo mejor son más realistas, ¿no? Hay que verlo, hay que ver qué ocurre, pero mira, si en 2025 se estuviese hablando de esa posibilidad, sí que puede ser un momento para que Haaland salga. Y si no hubiese llegado Mbappé en 2024, desde luego que estoy convencido de que el Madrid se lanzaría por Haaland con o sin descenso, ¿eh? O sea, quiero decir, a lo que voy es que si no es Mbappé, el Madrid intentará en el futuro fichar a Haaland, pero todavía es demasiado pronto para hablar de esa posibilidad, ¿no? Que tú planteas. Creo que queda tiempo y sobre todo lo tienen que ver mis ojos, ¿no? Que la Premier League vaya a tener la valentía de descender a un equipo como el City, aunque creo que motivos le sobraría, ¿no? 115 supuestos incumplimientos de la normativa de Fair Play. Si aplicamos la proporcionalidad con el West Ham, no cabe duda de que tendría que ser una sanción absolutamente demoledora para el City. Sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.